Señor Padre Santo, por las oportunidades que nos da, Señor mío, día a día, Señor Padre bendito, de poder estudiar tu palabra, de poder orar, Señor Padre Santo, de hacer todas las cosas, la mayor cosas que tú nos mandas, Señor Padre Santo. Te doy las gracias por permitirnos estar aquí en esta mañana, Señor mío. Gracias porque nos das fortaleza, Padre bendito, para poder venir, Señor Padre Santo. Quitas toda barrera para que podamos estar aquí, Señor mío. Te pido por el servicio, las alabanzas, la predicación, que sean para la gloria y honra tuya, Señor Padre Santo. Por los hermanos que vienen en camino, bendícelos, cuídalos, Señor, que lleguen con bien, si no, cuídalos donde quiera que se encuentren, Señor Padre Santo. Y gracias por la oportunidad de volver a abrir los ojos, Señor, de podernos ver, Padre bendito, de podernos dar un abrazo, un beso como familia, Señor Padre Santo. Gracias, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Nos toca Proverbios 11. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. El mundo hoy se encuentra en agonía, pecado y amor, con guerras, odios y envidia sufre, sin Dios y sin amor, sin amor, sin amor. Tenemos buenas nuevas para darles, dejen
Jesús el Salvador. Con hechos y palabras demostremos la verdad del gran amor del Señor. Al mundo afligido el Evangelio con gozo proclama, cual luminares en un siglo oscuro, a Cristo levantar, levantar, levantar. Tenemos buenas nuevas para darles de Jesús el Salvador. Con hechos y palabras demostremos la verdad del gran amor del Señor. Mi pensamiento eres tú, 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 Señor. Porque tú eres mi buen pastor. Me alimentas con tu amor y tu palabra me da vigor. Seguro estoy. Seguro estoy. Mi pensamiento eres tú, Señor. 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 Porque tú eres mi buen pastor, me alimentas con tu amor y tu palabra me da vigor. Seguro estoy, porque tú eres mi buen pastor, me alimentas con tu amor y tu palabra me da vigor. Seguro estoy. Amén. Mis hermanos, quiero hacerles una pregunta antes de comenzar. ¿Qué tan paciente es Dios con ustedes? ¿De verdad? Bueno, pues Dios espera que hoy ustedes sean pacientes también con Él, porque el pasaje es largo, ¿sí? Y no quisiera decir como una vez un profesor que en mis tiempos de escolapio decía, cuidado y viera a alguien bostezando. ¿Saben por qué? Pues decía, bien diplomático, le decía, a ver, usted, dice, 3 razones hay para bostezar. Una, porque tiene uno hambre, así decía él. Y yo no creo que usted tenga hambre porque acaba de desayunar, ¿sí? Segunda, porque tenga sueño. Y no creo que usted tenga sueño porque acaba de dormir toda la noche. Y la tercera es por aburrimiento. Así que si se está aburriendo, sálgase de mi clase. Así nos decía. Entonces, era cruel, pero todos estaban procurando no dormirse. El pasaje, les digo, es largo hoy. Trae 5 puntos. ¿Ya vieron cómo se llama el mensaje de hoy? Las herejías más peligrosas son las que se vuelven. Ay, esas son.
Déjenme decirles, mis hermanos, antes de comenzar, no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero ayer me reuní con mis camaradas de hace 60 años. Imagínense. Y nos vemos una vez al año o cada 2 años. Y estos dos, éramos 3 nada más, porque ya dos partieron a la eternidad y tristemente creo que sin Cristo, hasta donde entiendo. Y estos, iba yo con toda la intención de compartirles el Evangelio. Eso era lo que me llevaba otra vez. Ya se los he compartido, pero dije, bueno, después de 1 año, 2 años quizá, pues voy a compartir el Evangelio otra vez, con Daniel y Ramón Castañeda. No, mis hermanos, fue triste, de verdad. Están perdidos totalmente. Por más que me esmeraba, no. Y todo fue porque Ramón dijo, hablando de los que se han muerto y todo, decía, es que yo tengo mi propio concepto de la muerte. Y yo dije, de ahí me voy a agarrar. Porque no se callaban. Dije, de ahí me voy a agarrar. Y cuando dijeron de la muerte, le digo, oye, espérame, le digo, tú que dices que tienes tu propio concepto de la muerte, pues ¿cuál es tu concepto? Dice, no, pues que yo soy materia nada más. Y cuando me muera se muere mi cuerpo, pero la energía sigue la energía. Digo, entonces somos nada más materia, sí, materia, pero tengo una energía, decía. Y le digo a Daniel, ¿y tú compartes esa opinión? Lo mismo pienso yo, nada más que eso de la energía, no, esas son payasadas. Yo simplemente creo que somos materia y cuando nos morimos, simplemente nos morimos, dejamos de existir y ya, se acabó todo. Y le digo, entonces fíjense, yo trataba de que Dios me ayudara, y me ayudaba Dios, pero están muertos espiritualmente. Y le digo, mira, si nada más somos un conjunto de músculos y de huesos y tejidos, pues no somos algo más que una simple cucaracha, que un ratón. Dice, eso exactamente, dice, somos igual que una cucaracha, igual que una cucaracha. Dice, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y le digo, pues qué triste es eso, que piensen ustedes eso. Entonces, ustedes no creen en Jesucristo, no creen que hay vida después de la muerte. Dice, no, entonces no creen en Jesucristo, no creen que Él resucitó. Porque mira, si Cristo resucitó, ahí está la evidencia de que sí hay vida después de la muerte. Jesús murió y resucitó. No, pero esas son historias que tú te crees. Bueno, me estaban ya desesperando y les dije, es que es un problema. Le digo, mira, el problema creo que es cuestión de fe. Porque ustedes tienen fe en ustedes mismos, tienen fe en lo que ustedes piensan, pero mi fe está en la palabra de Dios. ¿Por qué te digo que sí hay vida después de la muerte? Porque la Biblia lo dice. Porque Jesucristo resucitó. No, pero es que tú te crees esas historias. Nosotros no las creemos, no tenemos por qué creer eso. Le digo, ¿cómo explicas que Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia, después fue el más grande proclamador del Evangelio? La resurrección. Sus discípulos de Jesús estaban todos temerosos después de que lo crucificaron a Cristo, escondidos, pensando que les pudiera pasar lo mismo, ¿sí? Porque unos días después andaban proclamando el Evangelio, la explicación, la resurrección, ¿sí? Les decía yo. Bueno, no hubo poder humano. Les digo, mira, ¿sabes qué dice Génesis 1:1? El primer versículo de la Biblia, ¿qué dice? No, me dice, no tengo ni idea. Digo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es lo que dice Génesis. Pues ahí está la cosa, dice, ¿tú te crees eso? Yo no creo eso. Digo, pero si tú crees el primer versículo de la Biblia, ¿lo crees? Entonces no tienes problemas para creer el resto de la Biblia. ¿Por qué? Porque si tú crees ese versículo, te está hablando de un Dios omnipotente, omnisciente. O sea, te está hablando de un ser supremo. Que tú piensas que todo esto salió de la casualidad requiere más fe que pensar que hay un creador. En serio. Dice, no, pero es que eso tú te lo crees, pero nosotros no lo creemos eso. Y luego el mesero, para acabarla de molar, nada más estábamos en casa, Toño. ¿No se le ofrece algo más? Me estaba interrumpe. Y le digo, mira este chamaco cómo me está interrumpiendo. Le digo, ¿qué chamaco? Es chamuco. Le digo, es Satanás que no quiere que yo les esté compartiendo.
Total, les dije, miren, Dios en su misericordia puede hacer que ustedes cambien, la verdad. Acuérdense, les saqué hasta una canción de Serrat que se llama Si la muerte pisa mi huerto. Digo, como dice Serrat, el día que la muerte pise su huerto, acuérdense de mis palabras y que Dios tenga misericordia y cambien su manera de pensar, ¿sí? Bueno, dice, te respetamos mucho, lo único que me gusta de los cristianos es que son buenas gentes. Y luego, no, pues hay incrédulos que también son buenas gentes, digo, a los ojos de la gente, ¿no? A los ojos de Dios no hay ni uno bueno. En fin, por más que les saqué versículos de la Biblia, me mandaron a freír espárragos. ¿Mandé? Sí, bueno, en ese momento, pero Dios es más poderoso que cualquier argumento humano. Pero bueno. Entonces digo, ¿a qué viene todo esto? ¿A qué viene todo esto? Me sirvió hasta de introducción a mi mensaje. Dije, ¿qué ideologías hay hoy en día? Hay hoy en día, ¿sí? Todo lo que pasó en París y todo lo que está sucediendo son ideologías, pero ¿saben qué? Las herejías más peligrosas, eso que ellos me dijeron, no resulta un peligro, porque abiertamente están diciendo que no creen en Cristo, no creen en la Biblia, no creen en Dios, ¿sí? Eso no puede tambalear mi fe. Están perdidos. Las herejías más peligrosas son aquellas que mezclan verdades con mentiras, ¿sí? Y eso es lo que estaba pasando en Colosas. Las herejías en Colosas, en la ciudad de Colosas, no estaban en contra de Cristo, ¿sí? Porque cualquier herejía que esté en contra de Cristo, pues como que de inmediato la repeles, ¿no? Querían añadirle algo a la obra. Sí, está bien que creas en Cristo, pero mira, hace falta esto, ¿sí? Te hace falta un conocimiento divino que solamente nosotros te lo podemos dar. Las herejías de los judíos que decían, no, está bien creer en Cristo, pero tienes que bautizarte, guardar ciertos días, guardar la ley. Estaban los que, mira, está bien creer en Cristo, pero ¿cómo crees que tú te puedes dirigir directamente a Cristo? Tienes que hacerlo a través de ángeles, ¿sí? Porque es una osadía tratar de dirigirte tú directamente a Cristo, a Dios. Tienes que recurrir a los ángeles. Entonces adoraban ángeles, ¿sí? Y así estaban las herejías, los estoicos, los que se golpean el cuerpo pensando que te vuelven más espiritual y todo. Bueno, esas eran las herejías de Colosas. Miren, les dije que va a ser un poco largo, pero ayer alguien fue a sacar copias de esto. ¿Gordo, lo ves? Y me dice el gordo, él las estaba haciendo y dice, no vas a tirar eso, que eso es mío. Yo dije, y órale. Pensé que cuando dijo era mío, eran las copias que él estaba haciendo, pues dije, ¿poco vas a repartir esto, no? Miren, estas son las peligrosas, Miren, les dije, sean pacientes. Esto era para repartir católicos, ahí era, en nuestro barrio, ahí en Cumbria. Y dice esto, hermano católico, analicemos juntos estas verdades. Dice, que nos hace mucha falta conocer nuestra religión. Ay, no veo con los lentes de cerca. Que por no conocerla, muchos han cambiado de religión. O así veo mejor, creo. Que por no conocerla, muchos han cambiado de religión. Que de este modo ni saben ellos lo que dejaron, ni pueden así apreciar lo que perdieron, ni compararlo con lo que hoy tienen. Para los que cambian de religión. Dice aquí, esto es católico para católicos. Que por falta de estudio profundo y completo de nuestra religión, tú y yo podemos también caer en el error, que es responsabilidad personal del cristiano, no sé por qué le ponen cristiano, porque creen que son cristianos. Ahora es mencionar a Cristo, creen que es cristiano, pero cristiano es como dice la Biblia. Dice, que es responsabilidad personal del cristiano, de la que tendrá que dar cuentas un día formarse en el conocimiento religioso. Que no se puede dar lo que no se tiene, no podremos instruir en la religión a nuestros hijos si nosotros somos ignorantes. Y así van las, total te dicen que si quieres aprender, mira, aquí lo que dice, la instrucción religiosa católica que la escuela pastoral imparte cuenta con la aprobación de nuestro obispo y funciona bajo la autoridad del párroco. Esa es la garantía de que la enseñanza de nuestra religión es conforme a la verdad y se haya libre del error. Inscríbete en la escuela, etcétera. Bueno, eso va diciendo, ¿no?
Y citan versículos bíblicos, ¿sí? Y luego aquí hay otra que dice, hace rato lo leí, ¿dónde lo leí? Algo que decía del Papa, pero ahora ya no lo encuentro. Bueno, en fin, mira, observen esto. ¿Qué le dirías tú? ¿Ves aparentemente algo malo en sí mismo? Esa es la cosa, que disfrazan la verdad con mentiras. Vean, fíjate, si no les llamó nada la atención, vean ¿dónde está el error? Dice, que nos hace mucha falta conocer nuestra religión. ¿Por qué no ponen, nos hace mucha falta conocer la Biblia, no tu religión? ¿Sí? Voy a conocer tu religión, pues me vas a enseñar todos los dogmas católicos que enseñan siempre, los dogmas que la Asunción de María, que la perpetua virginidad de María, y toda la serie de dogmas que hay, ¿no? Entonces, estas son las peligrosas, las que se va uno con la finta, dice, bueno, pues me están invitando, pero sí, pero te están invitando a conocer su religión, ¿sí? ¿Por qué no dicen que nos hace falta conocer la Biblia? ¿Sí? Está bien. Bueno, yo hasta digo, bueno, lo único bueno que puedo encontrar aquí es que conociendo la verdadera religión, estudiando el catolicismo y comparándolo con las escrituras, hombre, hay un mar de diferencia. La base está en estudiar la palabra de Dios. Entonces, aquí lo que debe ser que somos ignorantes de la palabra de Dios. A veces el católico no sabe ni qué enseña en su propia religión, ni ellos lo saben, ¿sí? Necesitamos conocer la verdad, pero bueno, quizá esto lo hice porque me siento un poco triste, le dije a Leti, me siento triste, decepcionado de mis amigos, pero bueno, yo no puedo forzar a nadie a querer ni nada, solamente Dios puede hacerlo. Bueno, vamos a orar, mis hermanos, ¿sí? Amado, bendito Padre, cuántas gracias, Señor, te damos, primeramente porque nos permitiste abrir los ojos este día, Señor. Y porque nos permites estar reunidos en este lugar, Señor. Y principalmente porque nos permites estudiar tu palabra, Señor. Que eso es lo que nos saca del mar de la ignorancia, Señor. Que tú directamente nos enseñas a través de tu Santo Espíritu, Señor, las grandes verdades de la Biblia. Porque conocer la verdad es la única manera de detectar el error, Señor. Te pido, Padre, que me ayudes a explicar tu palabra con veracidad, Señor. Que sea tu voz, no la mía, Señor, la que escuchen, y que cada uno de nosotros esté atento, Señor, paciente a lo que tú tienes que enseñarnos este día. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, y como esto va para largo, gordo, te hablan ahí con la camioneta, creo. Sí, yo creo que tienes que moverla o algo, por favor. Ay, mi gordo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses 2. Y como les dije, tenemos, por causas de fuerza mayor, tener que ver completo este pasaje. Pero ustedes son bien duchos y le van a agarrar rápido, ¿sí? Dice, capítulo 2, versículo 1 de Colosenses. Y el primer punto es ver la carga que sentía Pablo por los colosenses. Dice, quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en la Odisea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Este versículo está estrechamente ligado a donde termina el capítulo 1. En el capítulo termina Pablo diciendo que él se esmera, se esfuerza en advertir y en enseñar, ¿sí? Advertir, dijimos que es advertir a los incrédulos de lo que les espera. Así como yo ayer con mis amigos, que les advertía que lo que les espera es él. Pero como no creen en el infierno, bueno, pero hay que advertir y enseñar a los que ya son creyentes, enseñar la palabra de Dios. O sea, alguien nos advirtió, el Evangelio advierte, y ahora que lo recibimos, el Evangelio, y lo creemos, necesitamos que alguien nos esté enseñando, ¿sí? Entonces, y aquí vemos que Pablo ahora tiene una gran carga por los colosenses, ¿sí? Y por la iglesia en la Odisea. Acuérdense que estaba Colosas,
Estaba la iglesia de Laodicea y la iglesia de Hierápolis. Eran 3 iglesias. Bueno, aquí Pablo dice que está sufriendo. Quiero que sepan cuánta angustia sufro por ustedes. ¿Quiénes son ustedes en este caso? Los colosenses. Dice, y por la iglesia en Laodicea, que estaba ahí cerquita y que también estaba en peligro. Bueno, tan es así que recuerden las 7 iglesias del Apocalipsis. La iglesia de Laodicea estaba entre esas. ¿Y cómo estaba? ¿Cuál era el estado como 30 años después? ¿Cómo estaba la iglesia de Laodicea? Le dice Dios, te vomito, porque no eres frío ni caliente. Y ahí la iglesia estaba muy mal, ¿sí? Sí, y entonces, pero aquí vemos algo que podemos aprender. Pablo, ¿sí? Dice, aquellos que nunca me conocieron personalmente. Existían unas iglesias donde Pablo no los conocía, porque él no la fundó. Dijimos que se cree que la fundó fue Epafras, ¿sí? Pero Pablo sabía acerca de ellos, de su fe y todo, ¿sí? Y entonces, no puede ir Pablo. ¿Por qué no puede ir? ¿Porque anda muy ocupado? Porque está en la cárcel, lógico, no puede ir, ¿sí? Pero ¿qué sí podía hacer Pablo? Orar por ellos, orar. El ministerio de orar está disponible para todos. Quizás no tengas un ministerio aquí en la iglesia de cualquier cosa, pero puedes orar desde tu casa, de donde estés, puedes orar por alguien, y ese es un valioso ministerio. Aquí Pablo no podía hacer nada por ellos, más que en ese momento orar por ellos, ¿sí? Carlos Spurgeon decía que, conocen a Spurgeon, eran unas predicaciones tremendas, y decía que porque había una viejita que no podía ir a su iglesia, pero a la hora que él estaba predicando, ella estaba orando por Spurgeon. Y decía, eso es un ministerio valiosísimo, ¿sí? Entonces, cualquiera puede orar, ¿sí? Pueden orar por mí, porque cuando me desanimo, ¿sí? Ahora, específicamente de qué estaba queriendo, de qué oraba Pablo específicamente, ¿sí? Dice, quiero que cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo, ¿sí? Los colosenses estaban corriendo el peligro de que ese cóctel de herejías que había se vieran afectados, ¿no? Entonces Pablo está pidiendo por 2 cosas. La oración específica de Pablo era por entendimiento y amor. ¿Por qué Pablo ora por entendimiento y amor? Porque si no entienden la palabra de Dios, si no estudian la palabra de Dios, ¿sí? Acuérdense que entre más conocemos a nuestro Salvador, más le amamos. Entonces, si no entiendes la palabra de Dios o no la estudias, ¿cómo va a brotar en ti el amor por el Señor? ¿Sí? Y al sentir amor por el Señor, tienes que sentir forzosamente amor hacia tus semejantes, ¿sí? Entonces, la oración específica era por entendimiento y amor. Y también les pide que estén unidos. Ahora sí que la unión hace la fuerza. Por eso la importancia de entender la palabra de Dios. Es bien importante. No sé cómo a alguien se le puede ser aburrido. La única manera de que se les haga aburrido la palabra de Dios es porque no tengan el Espíritu de Dios y por eso no pueden entender nada y se les hace aburrido. Así me pasaba a mí antes de ser creyente. Una vez por curiosidad puse a leerme la Biblia, no entendí nada. Mejor la cerré y punto, ¿sí? Pero ahora cuando empiezas, ya tienes el Espíritu Santo y se tiene que discernir espiritualmente la palabra, es algo fascinante, ¿sí? Jesús lo dijo, erráis ignorando las Escrituras, erráis. Porque si ignoras las Escrituras, te van a llevar al baile fácilmente. Te va a venir alguien y te va a dormir y te va a decir, ay, no, pues sí, ¿no? Porque no conoces la verdad, no vas a detectar la mentira. Miren, a fuerza de estar manejando billetes todos los días en el negocio, a veces al puro tacto ya sientes cuando un billete es falso, ¿sí? Pero ¿cómo lo detectas el billete falso? Porque tanto has manejado los billetes verdaderos que detectas un falso en la textura, en fin, ¿sí? Entonces, así es con la palabra de Dios, ¿sí? En los asuntos religiosos, si conoces la verdad, que es la palabra de Dios, ¿sí? Nadie te va a llevar al baile, ¿sí? Ahora, nos dice que entiendan el misterio de Dios. ¿Y cuál es el misterio de Dios? Es Cristo mismo. Ese es el misterio, lo que estaba oculto, que ahora
Pablo dice, el misterio de Dios es Cristo en vosotros. ¿Se acuerdan que en 1:27 dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria? ¿Cómo? Era inconcebible que ahora Cristo morara en cada creyente por medio de su Espíritu Santo. Eso era algo nuevo. En el Antiguo Testamento no era esto. Venía el Espíritu Santo sobre alguien para una misión especial y después arrivederci se iba, ¿sí? Por eso David dice, no apartes tu Santo Espíritu de mí, ¿sí? Pero ahora en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo, dice Jesús, mora en vosotros. Y esa palabra morar es habitar permanentemente. No se sale y se va, ni cuando peca se va, entristeces el Espíritu Santo y te redarguye, pero no te deja, está contigo. Esa es la esperanza de gloria. Acuérdense que en la Biblia la palabra esperanza es certeza, certeza absoluta. No es un espero que así sea, un ojalá que así sea, no, es certeza absoluta. Si dice esperanza de gloria es porque vas a ser glorificado, ¿sí? Ahora, cuando dice Cristo es la esperanza de gloria, ¿sí? Uno diría en los Colosenses, bueno, ¿y qué implica que sea la esperanza de gloria? Dice en el 3, ahí está la respuesta, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. En Cristo está la sabiduría, está el conocimiento. Entonces, un creyente no necesita ir más allá de lo que las Escrituras dicen. No necesita buscar más, ¿sí? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo cuando en la Biblia? ¿Qué le dijo? Toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, toda la Escritura, no partes, toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, salió de Dios, ¿sí? Y es útil para enseñar, es que me los dicen revueltos, enseñar, que te enseña el camino correcto, te redarguye, o sea, te regaña, te muestra el error cuando ya te saliste del camino, ¿sí? Te corrige, ¿cómo puedes regresar otra vez al camino? Y te instruye en justicia para que ya no te vuelvas a salir. Esas 4 funciones, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que necesitamos para llevar una vida digna de nosotros como cristianos? La Biblia nada más. No le dice Pablo a Timoteo, mira, enséñales la Escritura, pero ahí las sazonas con un poquito de filosofía, de Platón. Dales, enséñales la palabra de Dios, pero ahí las sazonas con algún rito, ¿sí? O con algo de motivación personal, las sazonas para que suene atractiva y tal. No, le dice, nada más necesita la Escritura. Eso habla de la suficiencia de las Escrituras. Es todo lo que se necesita. No necesitas añadirle más enseñanzas. Aquí están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, ¿sí? Ahora, ¿qué diferencia hay entre el conocimiento y la sabiduría? Porque menciona conocimiento y sabiduría. ¿Qué diferencia hay entre el conocimiento y la sabiduría? No es lo mismo. Alguien ha dicho, el conocimiento es la comprensión de las verdades. Las comprendes, las entiendes. Pero la sabiduría es la capacidad de aplicar esos conocimientos a determinadas situaciones. A veces podemos tener el conocimiento, pero no lo aplicamos cuando debemos aplicarlo. ¿Me explico? Miren, si alguien tiene tentaciones con las mujeres, digamos, y Dios le dice, huye de las pasiones juveniles, le dice Pablo a Timoteo, porque Timoteo estaba muy joven, ¿sí? Y le dice, huye de las pasiones juveniles. En otras palabras, le está diciendo, huye de las tentaciones. Y entonces, si tú te vas por la calle donde están hasta formaditas y pasas por ahí, pues va a venir la tentación y tal. Pero Dios te dice, no me obedeciste, no me obedeciste. La orden era, no, huye de las tentaciones y vas y te expones a las tentaciones. No, cada quien sabe de dónde le aprieta el zapato y cuáles son sus tentaciones, ¿sí? Entonces dice, huye de las tentaciones, ¿sí? Y podríamos poner más ejemplos, ¿no? Entonces, Cristo es donde está todo el conocimiento, toda la sabiduría,
Y eso se demuestra, simplemente Pablo lo acaba de demostrar en el capítulo 1, Jesucristo es el creador del universo. Eso habla de su sabiduría en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento habla de cómo pudo perdonar nuestros pecados sin comprometer su justicia. ¿Sí? O sea, Cristo nos perdonó, pero no se hizo de la vista gorda con nuestros pecados, ni comprometió su santidad y su justicia. Él la ejerció. Entonces, ¿cómo reconcilia? ¿Cómo reconcilia Dios el inmenso amor que tiene por nosotros con que no tendrá por inocente al culpable? ¿Sí? El alma que pecare morirá. ¿Cómo puede conciliar esas dos verdades? Por medio de Cristo. Cristo, porque Cristo no comprometió la santidad ni su fe. Él pagó por nosotros. Él pagó por nosotros, ¿sí? Y así quedó satisfecha su justicia, ¿sí? Ahora, ¿con qué propósito les está diciendo Pablo que está orando específicamente por estas cosas? ¿Con qué propósito? Segundo versículo, el siguiente versículo no lo dice, el 4 dice, les digo esto a ustedes para propósito. Como dice Carballosa, cuando veas la palabra para ahí, porque ahí está el propósito. ¿Sí? Entonces aquí, ¿cuál es el propósito? Les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. ¿Sí? Aquí Pablo está diciendo, los colosenses no deberían dejarse engañar por esos razonamientos que les estaban dando, ¿sí? A veces capciosos de los falsos maestros, no se deben de dejar engañar. Por eso Pablo les dice, entiendan bien las Escrituras para que nadie los engañe. En versión coloquial de Juan Carlos Lule diría, para que nadie se los lleve al baile, ¿sí? Porque mira, es la verdad. Mira, si tú no conoces bien las Escrituras, si no te instruyes en las Escrituras, te vas a topar un día con un testigo de Jehová y te va a decir, no, estás mal, dice, ¿cómo crees que la salvación es por gracia? Y te va a enseñar Santiago donde dice, ¿ves cómo las obras también salvan? Entonces, como tú no conoces la Biblia, te lo están mostrando. No, pero ¿qué es tu Biblia de testigo? Velo en tu Biblia, y lo ves en tu Biblia y dice, Santiago está diciendo, ¿ves cómo no solamente es la fe, también las obras salvan? Pero tú necesitas conocer por qué Santiago está diciendo eso, a qué se está refiriendo. Pone de ejemplo a Rahab y a Abraham, entonces te vas a donde habla de Abraham, ¿sí? De cuando sacrificó a su hijo, y vas a ver que están hablando de cosas diferentes. Pablo está hablando de la justificación ante Dios, que es solamente por fe. Y Santiago está hablando de la justificación ante los hombres. En otras palabras, está hablando de testimonio. Pero si tú no conoces esto, vas a decir, híjole, pues sí tiene razón. La Biblia dice que también las obras. ¿Y qué va a hacer? Vas a poner tu confianza en las obras. De ahora en adelante también me voy a ir a tocar puertas, ¿sí? Porque también las obras salvan. Y ya te llevaron al baile, ¿me entiendes? ¿Por qué la importancia de conocer la Biblia? Y Pablo ve eso y les advierte, ¿sí? ¿Sí? Ahora, por eso les estoy diciendo, las peores herejías, las más peligrosas son las que se envuelven bonito, que tú dices, no, pues, ¿qué tiene de malo esto? Debo de portarme bien, que no sé qué. Pero piensan que el portarse bien es la razón por la que Dios los va a salvar, cuando más bien el portarse bien es porque ya Dios te salvó y es la consecuencia de eso. Porque ninguna obra puede traer a Cristo gloria si no te ha salvado Él antes, ¿sí? Entonces, son cosas que son a veces minucias, ¿qué se diría? Minucias. Sí, cosas tan simples, sencillas, que suenan bien, pero te sacan de la jugada. Y aquí los colosenses era el peligro que se corría. No estaban hablando en contra de Cristo. Decían, qué bueno que creas en Cristo, pero necesitas algo más para ser salvo o para santificarte. Y Pablo le está diciendo, conozcan bien la palabra y estén unidos en amor, ¿sí? Ahora aquí les dice lo que en el 6 dice, por lo tanto, ¿sí? Leo el 5 otra vez, pues si estoy en el 5, ¿no? Sí, pues si bien estoy lejos, a miles de kilómetros, mi corazón está con ustedes. Me recuerda a Xochitl que dice, no puedo ir con ustedes, pero mi corazón está con ustedes. Mejor que tu cuerpo esté aquí también, ¿no? Ok, a Pablo sí le era imposible,
Pero dice, mi corazón está con ustedes y me alegro de que viven como deben hacerlo y de que su fe en Cristo se mantiene firme. Gracias a Dios, todavía no los habían contaminado, pero existía el peligro. Y por eso Pablo les advierte, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ¿cómo se recibe a Cristo como tu Salvador y Señor? ¿Cómo lo? No, pero por fe, por fe. Bueno, se recibe a Cristo por fe y luego, ¿qué dice? ¿Después ya confió en mí? No. Dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, ahora deben seguir sus pasos. En la Reina Valera dice, como reciben a Cristo, ahora anden en Él. O sea, lo recibes por fe y tienes que continuar tu carrera cristiana por fe todavía. Y para continuar la carrera con fe, debes de obedecerlo. Y si le obedeces porque crees en su palabra, el ejemplo de que te digo de huir de las tentaciones, que tú crees en sus palabras, dices, ni mejor ni me acerco, pero ya me conozco, ¿sí? O si tengo problemas con la bebida, pues no tengo botellas en mi casa, pues para qué tengo la tentación. O si el cigarro me está dominando, pues mejor no tengo cigarros en mi casa porque fácil. Era como cuando nosotros teníamos la tienda que se te antoja algo y vas y lo agarras nada más, ¿no? Ahora ni modo que agarre un lápiz, ni modo. Ahora, en el versículo 7, Pablo va a utilizar 4 verbos bien profundos. Dice, miren, dice el 7, arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Vean a las figuras que está utilizando Pablo. Primero utiliza una figura de la agricultura. Dice que nos arraiguemos en Él. ¿Qué es eso de arraigarse? ¿A qué les suena? Raíces, o sea, tus raíces de tu fe deben de estar en Cristo, como si Cristo fuera la tierra y tu fe son las raíces que se introducen en la tierra. ¿De dónde reciben los árboles, las plantas, su alimento? De las raíces, de ahí extraen su alimento de la tierra. Bueno, aquí Pablo hace la figura de que Cristo es la tierra y nuestra fe son las raíces. Y entre más estén profundas, más vas a estar fortalecido tú. Y aquí se va a cumplir cuando, miren, ustedes saben que las palmeras borrachas de sol, diría el salmista, Agustín Lara, las palmeras son para que un viento arranque a una palmera. Yo creo que se necesita un viento de 300 kilómetros o más. ¿Por qué? Porque el viento en contra hace que la palmera más arraigue sus raíces, ahora sí que arraigue sus raíces, que más profundo. Y entonces viene otro viento y más profundo. Es cuando uno está teniendo problemas y ves la mano de Dios, más se fortalece tu fe. Yo estuve a punto de morir hace poco y milagrosamente el Señor me rescató. Y eso hace que se arraigue más mi fe y más creer en Él y más dependa de Él, ¿sí? Porque te debes de arraigar en Él. Pero ahora utiliza una figura de la arquitectura. Dice, edifiquen su vida sobre Él. Aquí está poniendo que Cristo es la roca maciza y tú estás edificando sobre la roca maciza. ¿Sí? Por eso Pablo dice, cada quien observe cómo está edificando su vida. ¿Sí? Entonces, Pablo está diciendo que si ellos entienden bien el Evangelio, su fe se va a arraigar más y van a estar edificando, van a hacer obras que traen gloria al Señor. ¿Sí? No obras para conseguir su salvación, esa ya la tienen. Son obras como consecuencia de que Cristo los ha salvado. Y la gloria y la honra es para el Señor. ¿Sí? ¿Y qué más va a pasar? Entonces está el verbo arraigar, edificar. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá. Entonces tú vas a decir, como decía Pedro Armendáriz, me doblo pero no me quebro. Así es un cristiano, se dobla pero no se quebra. ¿Sí? Porque el Señor te vuelve a levantar, tu fe te vuelve a levantar. Y finalmente dice, se fortalecerán en la verdad que se les enseñó y toda la vida vas a vivir agradeciendo a Dios. Mis amigos me decían, criticando a otros hermanos que son creyentes, dice que se sienten los ungidos, los superiores a nosotros, que no sé qué. Y le digo, mira, yo soy un humilde pecador salvado por la gracia de Dios. ¿Sí?
Eso soy yo. No soy más que tú ni menos que tú. Simplemente soy un pecador que Dios me ha salvado por su gracia. Y dice, bueno, nos llevamos pesado. Dice, mira, si Él es pecador, ¿cómo estaremos nosotros? En fin, entonces, aquí Pablo dice los 4 verbos que van a resultar en su vida. Si entienden bien el Evangelio, si muestran amor, eso va a ser la consecuencia. ¿Sí? Arraigarse profundamente en Él, dice, edifiquen toda la vida sobre Él y la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. ¿Sí? Nosotros somos arraigados una sola vez, o sea, una sola vez crees en Jesucristo, pero estamos siendo edificados todos los días y todo con la ayuda del Señor. Ahora vean el 8, aquí Pablo ya se va a la yugular, ahora sí se va directo a la yugular, ¿sí? Ahora sí va a atacar esas falsas filosofías. Vean lo que dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, o sea, disparates que suenan muy bonito y todo, pero al fin Pablo los considera disparates, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. En la Reina Valera me gusta más lo que dice, mirad, escuchen lo que dice Pablo aquí, mirad, y ahorita les voy a explicar qué es esa palabra, mirad. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esa palabra mirad en griego es beplete, ¿sí? Y es una palabra de advertencia, es como cuando tú le dices a alguien, aguas, aguas, ponte buzo caperuso, así para llamar la atención, que es algo importante en lo que debes de tener cuidado. Aquí Pablo le está diciendo, aguas por favor, buzos caperuzos, que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, aquí está atacando las filosofías, pero ¿la filosofía en sí misma es mala? O sea, ¿saben lo que significa la palabra filosofía? Amor al conocimiento. Ahora, por sí misma no puede ser mala. Entonces, ¿por qué Pablo aquí la está condenando? ¿Sí? Exactamente. Se vuelve mala, ¿sí? Cuando los hombres buscan la sabiduría, ¿sí? Separados de Cristo. Cuando quieres buscar la sabiduría, ¿sí? En Platón, Aristóteles, en el que quieras. Acaba de decir Pablo, en Cristo está el conocimiento y la sabiduría. ¿Quieres tener sabiduría? Conoce a Cristo, ¿sí? Él es la fuente de toda sabiduría y de todo conocimiento, ¿sí? Entonces, Pablo está condenando aquí aquellas filosofías que quieren encontrar la salvación, ¿sí? Fuera de como Dios lo revela en su palabra, ¿sí? Quieren descubrir las verdades, ¿sí? Por su propio esfuerzo, que no se dan cuenta que uno solamente puede conocer esas verdades cuando Dios las revela, cuando Dios nos las revela. Si Dios no hubiera revelado a Cristo en nosotros, ¿cuándo lo descubriría el hombre? Entonces esas son las filosofías que Pablo está condenando, aquellas que buscan conocimiento y sabiduría, pero fuera de Dios, sin tomar en cuenta a Dios. Esas son falsas filosofías, ¿sí? Y además es peligrosa esa filosofía porque ¿qué hace? Pone por encima la razón, ¿sí? Y por acá la revelación. Y cuando la razón y la revelación chocan, a lo mejor a ti te ha pasado y dices, yo no entiendo esto de que 3 dioses en uno, 3 personas en un solo Dios, no lo entiendo eso. ¿Cómo puedes explicarlo intelectualmente? Si no lo entiendes, la razón se tiene que subordinar a la revelación. ¿Me explico? ¿Cómo Jesús pudo caminar sobre el agua? Eso va contra las naturalezas, las leyes de la naturaleza, ¿sí? Pues la razón se tiene que subordinar a la revelación de Dios, ¿sí? Y entonces cuando el hombre pone la razón por encima de la revelación, eso está mal. Eso es lo que está condenando Pablo, ¿sí? Ahora, aquí dice los rudimentos del mundo. ¿Qué es esa? ¿Qué entienden por rudimentos ustedes? Porque como que tiene varios significados esa palabra. Y para empezar, estoquia, que es en el griego, significa una hilera de algo.
¿sí? Que va en secuencia. Por ejemplo, A, B, C, D, S, o 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Eso es el significado literal. Pero tenía otro uso, ¿sí? Tenía otro uso, como que se refiere a cosas elementales, rudimentarias, eso, ¿sí? Entonces, Pablo ya está diciendo que hemos descubierto todo el conocimiento por medio de Cristo. No tenemos que volver a cosas básicas, elementales. Por ejemplo, el guardar el día de reposo, los judíos, hablando de judíos, ¿sí? La circuncisión. Todo eso eran, dice Pablo, son sombras de algo que iba a venir después. Como lo diríamos más teológicamente, eran tipos, algo que apunta a Cristo. Miren, fíjense, el tabernáculo que tenían en el desierto los judíos, yo no había visto que Dios les dijo, miren, estas tribus se van a acomodar al norte del tabernáculo. Las siguientes tribus se van a acomodar al sur. Las siguientes al oeste y las siguientes al oeste. Y haz de cuenta, desde una vista aérea se formaba una cruz. Interesante. Son tipos, ¿sí? Que apuntan al antitipo que es Jesucristo, ¿sí? Los sacrificios del Antiguo Testamento eran tipos de Cristo, apuntaban a un sacrificio que iba a venir, ¿sí? Entonces, podríamos entender las rudimentos como cosas elementales que apuntaban a algo. Ahora, para que vean cuánto Pablo se preocupa por ellos, que otra vez en el siguiente versículo los va a llevar otra vez a Cristo. Vean lo que dice el versículo 9. Pues en Cristo habita, ¿qué? Toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Ahí está la respuesta a los testigos de Jehová que dicen que Jesucristo no es Dios, ¿sí? Que es un ser creado. Pero aquí Pablo está diciendo que, y ya lo había mencionado en el capítulo 1, ahorita lo vuelvo a repetir porque es bien importante que entiendan que en Cristo habita toda la plenitud de Dios, en Cristo. Ok. Si Dios es eterno, acuérdense que la palabra es la imagen de Dios mismo. Esa palabra griega eikon significa réplica exacta. Lo que está diciendo Pablo es que lo que es Dios lo es también Jesucristo, ¿sí? Y si Dios es eterno, ¿cómo es Jesucristo? Eterno. Si Dios es omnisciente, ¿cómo es Cristo? Omnisciente también. Si Dios da vida, ¿cómo es Cristo? Dador de vida también. O sea, todo lo que el Padre es, lo es Jesucristo, ¿sí? Entonces, porque por ahí habían algunos que negaban la deidad de Cristo, o negaban incluso hasta su humanidad. Decían, es que Él murió, tenía la apariencia humana, pero realmente no era un humano. En fin. Veamos, de este modo en el 10, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad, ¿sí? Si Cristo es el tesoro del conocimiento y de la sabiduría, y si nosotros estamos unidos a Cristo, quiere decir que todo ese conocimiento y esa sabiduría está a nuestra disposición. Digo, nunca vamos a ser Dios, ni vamos a tener la sapiencia de Él, pero ahí está disponible toda la sabiduría, todo el conocimiento que requieres para tu vida. Ahí está, en Cristo, nada más. Ahí, Jesucristo basta, solamente como dice el canto, Jesucristo basta, ¿sí? No necesitamos buscar en otro lado. Tú puedes comprar el Kena, el Activa, el libro vaquero si quieres. No vas a encontrar ahí la sabiduría de Cristo. ¿Dónde la vas a encontrar? En la Biblia, ¿sí? Entonces, Pablo aquí está enseñando que el creyente está completo en Cristo, ¿sí? Fíjense, y lo dice claramente, completo sin la ayuda de ceremonias judías, ni rituales judíos, ¿sí? Completo sin la ayuda de la filosofía. No necesitamos filosofía, como le dijo, Pablo no le dijo a Timoteo, enseña la palabra, pero ahí la sazonas con tantita filosofía, o con tantita autoayuda, o como tantas cosas que hay. Ya ves que ahora sí se puede. No la sazonas, y dice, la pura palabra necesitas, ¿sí? Estamos completos sin los inventos de las tradiciones, ¿sí? Fíjense cómo la Biblia condena las tradiciones, ¿sí? Porque hay tradiciones que son dañinas para tu alma, para tu espíritu, ¿sí? Siguiendo tradiciones de hombres, como lo va a decir aquí Pablo, ¿sí?
completos sin la ayuda de las tradiciones, y principalmente estamos completos sin ayuda de méritos humanos. Completos, el que tiene a Cristo lo tiene todo, todo. No sabemos cuán inmensamente ricos somos espiritualmente, y ese es el propósito, que lo descubramos. Por eso Pablo está orando por los colosenses. En Cristo tienen todo, no le vayan a hacer caso a estos papanatas, por favor. Dice en el 11, cuando ustedes llegaron a Cristo, porque aquí hay otra cosa, ¿sí? Pablo acaba de atacar las filosofías huecas, sutiles, que dice, ¿cómo? Ahora va contra los judíos que estaban metiendo ahí su cuchara también. Porque podrían decir, mira, tú creíste en Cristo, pero no te has circuncidado, necesitas circuncidarte para que te completa tu salvación. Algo que lo parecía a los Gálatas, el mismo problema, ¿sí? Necesitas circuncidarte, necesitas esto. Entonces, si un colosense dijera, es que me dicen que no estoy circuncidado, entonces ponen en duda mi salvación. Ve lo que les dice Pablo, tienes una circuncisión mejor que esa. Dice, cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Ustedes saben en qué consiste la circuncisión. En quitar el prepucio del pene, ¿sí? Esa es la circuncisión, quitar, y lo hacen con la mano. Bueno, con una navaja, algo así. Pero aquí dice, mira, a ti tú tienes una circuncisión mejor que esa, que es una simple cirugía menor, ¿sí? Hecha por hombre. Tú tienes una mejor, dice, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿De qué está hablando aquí Pablo? De la circuncisión del corazón. ¿Qué quitó del corazón? Aquí hay que tener un poco de cuidado con la traducción, porque aquí se está refiriendo cuando ustedes dicen, nos quitó la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Tú dices, entonces, ¿por qué sigo pecando? ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que nos quitó? ¿Qué es lo que desapareció de nosotros cuando... ¿El qué? Bueno, sí, pero miren, en la Biblia habla de que ya no somos más el viejo hombre, ahora somos nuevos hombres. Se habla de la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. ¿Pero qué es eso? Mira, la vieja naturaleza, ¿sí?, es lo que éramos cuando no teníamos a Cristo, o sea, estar en un estado no regenerado. Entonces, cuando tú pones tu fe en Jesucristo, Dios te regenera, te hace nuevo, naces de nuevo, ¿sí? Pero entonces, si me quitó mi antigua naturaleza, ¿sí? Aquí le ponen naturaleza pecaminosa, pero es para que no se confundan, que es lo que quiero explicar. ¿Por qué entonces todavía pecamos? A pesar de ser nuevas criaturas, a pesar de estar regenerados, pecamos todavía. ¿Por qué? Porque hay algo que... Exactamente, la carne, sarx, ¿sí? Esa propensión al pecado que todavía nos atrae, el pecado, ¿sí? Entonces, a pesar de que somos nuevas criaturas, todavía tenemos luchas con el pecado porque todavía reside en nosotros la carne, que es el imán que te atrae hacia el pecado, ¿sí? Y que el Espíritu te ayuda a luchar contra esas tentaciones, te ayuda, Dios te ayuda, ¿sí? Pero todavía sientes la tentación. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos aún no han sido redimidos. Eso va a suceder hasta que Cristo venga. Cuando estemos en su presencia, ya no va a haber la presencia del pecado en nosotros, ya no habrá tentaciones, etcétera, ¿sí? Entonces, trato de explicar eso. Sí, nos libra de la condenación, pero de la presencia del pecado, sí, dices bien, Dios nos libra. Cuando crees en Cristo, Dios te libra de la condenación del pecado, ¿sí? Te libra después, sobre la marcha, del dominio del pecado, ¿sí? Y algún día nos librará de la presencia del pecado, cuando nuestros cuerpos sean redimidos. Cuando, recuerden, cuando Cristo reconcilie todo, ¿sí?, hasta la naturaleza va a ser reconciliada, ya vas a poder jugar con los leones. Ahora sí los toros te van a obedecer, Armandito. Entonces, miren, cuando nos dice, porque hay un versículo medio confuso en Efesios que dice, despojaos del viejo hombre. En cuanto a la pasada manera, ¿se acuerdan? Despojaos del viejo hombre.
ahí suena como que nosotros debemos despojarnos del viejo hombre, pero cuando lo lees en Colosenses, que es un pasaje paralelo, dice, habiendo sido ya despojados del viejo hombre, o sea, ya Dios nos despojó del viejo hombre, ¿sí? Ya Dios nos despojó. Por eso Pablo dice en Romanos, mortificad las obras de la carne. Nunca dice mortificad a la carne. No nos manda que matemos la carne, porque no podemos matar la carne, matar los deseos pecaminosos. Bueno, esos que te atraen, no puedes. Toda la vida vas a tener tentaciones, pero puedes controlarlas, dominarlas, ¿sí? Lo que nos manda a mortificar son las obras de la carne. Entonces, ya una vez explicado esto, dice en el 12, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ese gran poder es el Espíritu, ¿sí? Entonces, Pablo toca ahora el tema de la circuncisión y ahora el del bautismo. Pasa del tema del bautismo, de la circuncisión al bautismo. Aquí cuando dice Pablo que fuimos bautizados, ¿sí? ¿A qué bautismo se está refiriendo? Al bautismo del Espíritu, ¿sí? Que no es el bautismo del agua, el mismo. La Biblia cuando habla de bautismos hay uno que es bautismo en fuego, ¿sí? Que es otra cosa, que nada que ver. Habla del bautismo en el Espíritu y el bautismo en el agua. El bautismo en el Espíritu, ¿qué quiere decir la palabra bautismo? Sumergir, literalmente. Baptizo quiere decir sumergir. Desde el mismo nombre nos está diciendo cómo debe ser el método de bautismo, por inmersión. No es por gotitas aquí en la frente. ¿Y cuál es el requisito para ser bautizado? Haber ya creído en Cristo como tu único y suficiente Salvador. Entonces, cuando tú pones tu fe en Cristo, espiritualmente, haz de cuenta que Dios te sumerge en Cristo, ¿sí? Y te une a Cristo, entonces lo que aplica a Cristo, aplica a ti. La muerte de Cristo, ¿sí? La resurrección de Cristo, ¿sí? Entonces, cuando nos bautizamos en agua, solamente estamos simbolizando lo que ocurrió espiritualmente. Cuando te meten en el agua, ¿sí? Simboliza la muerte de Cristo, estás muriendo con Cristo. Y cuando te sacan del agua, estás simbolizando tu resurrección en Cristo. ¿Pero para qué? Dice aquí, para andar en novedad de vida, ¿sí? Para tener nueva vida, ¿sí? Luego dice aquí en el 13, ¿sí? Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, que acuérdense que se refiere al viejo hombre, ¿sí? Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados, ¿sí? Entonces recuerden, ser convertido es ser regenerado, ¿sí? Y ser regenerado es ser el nuevo hombre, ¿sí? Entonces, cuando dicen quitar la naturaleza pecaminosa, recuerden, se refiere a nuestro estado no regenerado, ¿sí? Dice, ahora, no solamente eso fue los beneficios de la muerte de Cristo, dice en el 14, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y lo eliminó clavándolo en la cruz. ¿Qué cosa anuló Cristo? Que dice, la clavó ahí en la cruz. La ley, ¿sí? Pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Significa esto que entonces la ley ya no importa? Claro que importa, pero ya no es el medio de salvación ahora. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Esa es la salvación. ¿Por qué no puede ser la ley? Porque nadie la puede cumplir. Porque o la cumples al 100%, no puedes. O sea, con una sola vez que peques, Dios te declara culpable. Con una sola vez, ¿sí? Que peques, Dios te declara culpable. Entonces, ¿quién la puede cumplir? Nadie más, que Cristo fue el único que la cumplió, porque Cristo nunca pecó, ¿sí? Entonces, ahora, cuando dice que clavó el acta, que en griego dice el pagaré, en griego dice pagaré, cuando Él clavó el pagaré de nuestra deuda ahí en la cruz, ¿sí? Esto no significa que entonces ahora porque eso es malentender, como ya la ley no importa, y eso te lleva al antinomianismo, que es estar viviendo en contra de la ley. Eso es no entender, porque lo que sucede es que ya no es por medio de la ley que te va a salvar, porque no la vas a poder cumplir. Pero Cristo te salva por gracia, por medio de la fe, y Él va a hacer Dios va a poner en ti el amor por su ley.
y vas a querer cumplir la ley, aunque sea de manera imperfecta, pero sí de manera sincera, porque vamos a fallar. Pero ahora, tú tienes el deseo de cumplir la ley, aunque sea imperfectamente, pero tienes el deseo de cumplir la ley. ¿Por qué? Porque Cristo puso en ti que sientas amor por su ley. Y tú vas a amar su ley porque amas a Cristo, al que te salvó. Y eso es la vida cristiana, entonces, ¿sí? Entonces, que quede claro que lo que dice anuló el acta, no quiere decir que ahora le damos una patada a la ley, no. Vas a tener el deseo de cumplir. Antes no querías cumplirla, para nada. Ahora vas a tener el deseo de cumplirla, ¿sí? Y vas a fallar en ocasiones, fallarás. Entonces, la ley nadie la puede cumplir. Versículo 15. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Cuando Cristo murió y resucitó, ¿sí? ¿A quién derrotó realmente? Al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás y todas sus huestes. Entonces, fíjate, aquí nos está diciendo Pablo que ni siquiera de los demonios debemos tener temor alguno, ni de Satanás, ni nada, porque ya fueron derrotados por Cristo. El otro día comentaba con Leti que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nunca nos manda a expulsar demonios. ¿En qué versículo dice? Vayan a expulsar demonios, ¿sí? Ajá, no, y algunos apóstoles también. Pero en el Nuevo Testamento, en las epístolas, no nos mandan a resistir al diablo. Ahí sí nos manda la Biblia, a resistir al diablo, ¿sí? Dice, resistir al diablo y huirá de vosotros, ¿sí? ¿Cómo lo vas a resistir? Porque Satanás te va a susurrar mentiras en tu mente. Pero hay que combatir esas mentiras con las verdades de Dios. Entonces dice, al cual hay que resistir firmes en la fe. Firmes en la fe. El chamuco te está diciendo, no, ve y desquítate, que no sé qué. Acá te dice la palabra, perdona a ese que te ofendió. Perdónalo, ¿sí? Es por tu bien, ¿sí? Y Satanás, no, vele y pártele y quién sabe qué tantas cosas, ¿no? Esa es la lucha Pero tú ya no debes de temer ni a eso, porque ya has sido derrotado, ¿sí? Miren, no hay nada que temer si estamos en Cristo, nada que temer, ¿sí? Porque Él ha desarmado a los principados y a las potestades. Versículo 16, por tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias por una luna nueva, ni en los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. Aquí que está condenado Pablo, lo que enseñaban los judíos, ¿sí? Que ciertos días hay que descansar, ¿sí? Que hay cosas que no deben comer, ¿sí? Dice, los colosenses ya habían renunciado a todo esfuerzo humano por querer agradar a Dios. Sabían que solamente la gracia de Cristo era lo que los salvaba, ¿sí? Entonces, dice, por lo que comen. Miren, alguien dijo, todas las religiones humanas ponen a los hombres en esclavitud a ordenanzas, a reglas, a normas y a un calendario religioso. Eso era lo que tenían los judíos, calendarios religiosos que tenías que observar, ¿sí? Alimentos que no debían comer. Por ejemplo, cuando estudiamos Levítico vimos cuántas cosas estaban prohibidas para los judíos. El puerco, por ejemplo, un judío no come. Pero no solamente eso, los mormones no toman el café o el té, no sé qué no toman, porque dicen que eso no agrada a Dios. ¿Dónde habla la Biblia de eso? ¿Dónde la Biblia? Entonces, ven cómo, si tú les haces caso, es que no hay que tomar café porque eso no agrada a Dios. ¿No? O como por ejemplo los católicos que los viernes de Santo no pueden comer carne. Creo que ahora a la fecha ya comen carne, ¿no? Es como cuando dicen, cuando hay para carne es vigilia, entonces imagínate, ¿no? Entonces, pero hay una serie de prohibiciones. Pero tú dices, ¿en dónde dice en la Biblia eso? Que no debo comer esto. O sea, puedes argumentar otras razones. Te va a hacer daño, ¿sí? Tienes sobrepeso, tu salud. Pero no porque Dios lo esté ordenando, ¿sí? Hay un principio que dice que debemos cuidar del cuerpo. Pero no es a lo que se está refiriendo aquí, que te prohíban hacer algo, ¿sí? Porque todas esas cosas, como les dije, eran sombras nada más de una realidad que iba a venir después. Y esa realidad ya está. Es como cuando te puse el ejemplo de Patty proyecta ahí de la sombra
y tú vas a adorar a la sombra cuando ella ya está ahí presente, serías muy tonto, ¿verdad? Entonces eso, ¿cómo seguir adorando esas cosas si ya Cristo está presente y es el que hay que adorar? Ahora va a atacar a los que promovían los cultos a los ángeles. Vean, no dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles. Al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas, su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. 19. Y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Miren, los gnósticos enseñaban tantas cosas que es difícil saber todo lo que enseñaban, ¿sí? Aquí al parecer, como les digo, ellos enseñaban que adorar a los ángeles porque ellos razonaban así. ¿Por qué el mundo es malo si Dios es bueno? Bueno, porque de Dios salió una emanación, ¿sí? De esa emanación salió otra emanación y de esa emanación hasta que el último hizo ya el mundo, pero ya Dios ya estaba muy distante, así que Dios ya no tiene nada que ver con el mundo. Era su razonamiento que pensaba, ¿sí? Que Jesucristo era simplemente una de esas emanaciones de Dios. Y Pablo está diciendo, no es ninguna emanación de Dios, es Dios mismo el que creó el universo. O sea, está dando que nosotros nos demos cuenta de en quién hemos puesto nuestra fe. En el mero. No hay que poner la fe en nadie más que en Jesucristo. Y aquí Pablo lo está demostrando. Entonces, o también enseñaban que no te puedes dirigir a Dios directamente, sino por medio de los ángeles. O sea, le pides al ángel, ese ángel se lo lleva a otro ángel, hasta que llegue a Dios. Qué irreverencia la tuya querer hablar directamente con Dios, ¿no? Algo que afecta a los católicos, ¿sí? que también dicen a Jesús por medio de María. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Si dice lo contrario, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, ¿sí? ¿Dónde mete a María? ¿Sí? No está, ahí no aparece. María era pecadora, como todos somos pecadores, ¿sí? Y ella misma lo reconoció ahí en Lucas, ¿sí? Entonces, ellos fingían humildad, ¿no? Yo le hablo a Dios con respeto a través de los ángeles, cuando en realidad les estaba llenando de arrogancia eso, ¿sí? Ahora, algo importante que dice Pablo, ¿sí? No estaban unidos a Cristo. Si alguien no está unido a Cristo, ¿de qué persona estás hablando? De un incrédulo, porque un cristiano está unido a Cristo, está en Cristo. Y Pablo está diciendo, no están unidos a Cristo, por tanto está diciendo, esos que andan promoviendo el culto a los ángeles, ni siquiera son cristianos, no están unidos a Cristo. Entonces ya desde ahí te está diciendo, ¿a quién le estás haciendo caso? A un hombre que no es ni siquiera cristiano, ¿sí? Ahora ya para terminar, 20, 21, 22 y 23, ahora va a hablar sobre el ascetismo. ¿Sí saben qué es el ascetismo? Los que se golpean el cuerpo porque piensan que así van a madurar espiritualmente y todo, y ahí están castigando al cuerpo. Y eso es muy normal entre las filosofías hindúes. Ya ves que ellos se acuestan en clavos, en vidrios, ¿sí? Porque creen que se están haciendo. Ellos piensan que están impresionando a Dios. ¡Qué bárbaro!, va a decir Dios, ¡qué bárbaro! No, estos se sacrificaron más que mi hijo. O sea, veamos, dice, ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo tales como, no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Dice, esas reglas son simplemente enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso, ¿sí? Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. ¿Qué está diciendo aquí Pablo acerca de todas esas prohibiciones? Son inventos humanos. No comas carne el día de Viernes de Santo. Son inventos humanos, ¿sí? No hagas esto, no hagas lo otro. Son inventos humanos. Es como si yo les dijera, miren, hay que peinarse con gel de rayita en medio. Bueno, los que todavía se pueden peinar. Porque eso agrada a Dios. Y ustedes, por no consultar las Escrituras, me la creen, ¿sí? Y están aceptando una enseñanza humana, Y al rato se hace una tradición y ustedes enseñan a sus hijos a peinarse porque eso agrada a Dios.
Ese era el problema con los fariseos. Ya le habían mezclado a la palabra de Dios tradiciones como eso de lavarse las manos y todo, que porque Dios lo ordenaba y todo. Y nadie se toma la molestia de verificar si eso es cierto o no es cierto. Erráis ignorando las Escrituras, ¿sí? Entonces todas esas prácticas son de inventos humanos, de golpear el cuerpo, de castigarlo para volverte más espiritual, ¿sí? Son inventos humanos. Ahora dice, dan la apariencia de gran espiritualidad y todo, porque no cualquiera lo va a hacer, ¿sí? Pero ¿en qué te ayuda eso? En tus deseos pecaminosos. No tiene ningún efecto eso, ¿sí? Podrás acostarte sobre los clavos, pero todavía estás luchando con el pecado y eso no te va a ayudar, no te va a ayudar. El único que te puede ayudar es la obediencia a Cristo, la fe en Jesucristo, ¿sí? Y tristemente piensan ellos que así obtienen el favor, ¿sí? El viernes que estábamos en el estudio, comentaba Uriel, que los viernes ya normalmente llegamos bien cansados, ¿sí? Él llega cansado del tráfico, yo también cansado de toda la semana, etcétera. Y luego ya a mi edad también, bueno. Dice, pero aquí estamos, ¿sí? Entonces, cuando uno no está en el estudio o no viene a la iglesia, o sea, pretextos hay muchos. Pero el amor a tu Salvador hace que veas el venir aquí con gozo. El estar en los estudios lo ves con gozo, no lo ves como una carga. Ay, es bien, ese es el estudio, que no sé qué, estoy bien cansado. Pues aunque estés cansado, nadie lo niega, ahí estamos en el estudio. Y es de una bendición, ya hasta el cansancio se nos olvida, ¿cierto, Nuriel? Digo, a veces de plano ya nos gana Drácula, pero normalmente ahí estamos, ¿no? Porque tomar la elección, el amor a Jesucristo te hace fácil la elección. Venir aquí no es una carga, ¿sí? No es algo que tengo que hacer obligadamente, vengo gozoso porque estoy aprendiendo la palabra de Dios. Porque si no aprendo la palabra de Dios, el perjudicado soy yo. Y van a venir y me van a dormir. Y entonces hasta mi fe va a quedar ya en entredicho si realmente era cristiano o no. Miren, cuando uno acepta a Jesucristo, ¿sí? Una evidencia es que Dios pone amor por su palabra. Esa es una evidencia de que te tienes. Antes no te gustaba leer la Biblia. Cuando ya tienes a Cristo como tu Salvador, Dios pone el amor por su palabra. Y ahora sí lo empiezo a leer. Quizá no le estés entendiendo, pero voy a la iglesia porque ahí voy a entender más. O voy a los estudios porque ahí voy a aprender, ¿sí? O me meto siquiera en JC Lule ya mínimo, ¿no? Y escucho la predicación, en fin. Entonces, el amor hace que mantenerse cerca de Cristo sea algo dulce, ¿sí? Y el amor a Cristo, ¿sí? Nos da la libertad para poder ejercer los ministerios de bondad, ¿sí? Entonces, recuerden, en conclusión, aquí Pablo termina ya la sección doctrinal. A partir de la semana que entra, que viene el capítulo 3, ya es pura aplicación, ya es práctica. ¿Cómo cómo debe de manifestarse en nuestra vida que hemos entendido estas grandes verdades? ¿Sí? Recuerden, la herejía que le llamaban la herejía de Colosas era realmente un cóctel de herejías. Estaba el misticismo, ¿sí? Estaba la filosofía hueca y vana, estaban los cultos a los ángeles, estaban los judaizantes ahí queriendo meter cosas de la ley, estaban hasta estas filosofías, miren, eran tantas las herejías que hasta podías darte el lujo de escoger lo mejor de cada una y formar tu propia religión. Y ese era el peligro que se corría por eso Pablo dice, manténganse firmes, y la única manera de mantenerse firme es no dejen de alimentarse de la palabra. ¿Sí? Porque la palabra les va a hacer que sigan unidos ustedes y no van a ser presa fácil del enemigo. Pero si estamos anémicos espiritualmente, anémicos en cuanto a conocimiento de la Biblia, que te sabes más qué pasó en la novela que dice el Evangelio de Juan, pues estamos mal, ¿no? Estaban los epicúreos también que decían, la materia es mala, mira, tú puedes pecar lo que quieras, tu espíritu no se contamina, porque el espíritu es aparte del cuerpo. El cuerpo es malo. Entonces, imagina, alguien escucha y dice, oye, pues esto está a todo dar. Puedo darle vuelo a la hilacha y de todos modos sigo bien espiritualmente. No, ¿sí? Este mismo error se ocurre hoy en día. Hoy en día ocurre lo mismo.
si dependen de un rito, ¿sí? O de un disque sacramento para ser salvo, estamos cayendo en el mismo error, ¿sí? Si tú piensas que el yoga te va a ayudar a acercarte más a Dios, porque luego eso enseñan, ¿sí? Para tener un encuentro con la divinidad, estás mal, ¿sí? Pablo está diciendo, si tienes a Cristo, estás completo, ¿sí? Si tú piensas que, por ejemplo, leer los horóscopos, ¿sí? Si crees en los horóscopos y piensas que tu destino está regido por los astros, estás mal, ¿sí? O que te lean las cartas, ¿sí? Rituales, ¿sí? Ya, Jesucristo ganó la victoria sobre el diablo, debemos tener consciente de eso, ¿sí? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice. Entonces, ni se preocupen esto si los astros nos gobiernan. Entonces, ya creo que Pablo ha sido muy claro. En Jesucristo está todo el conocimiento y toda la sabiduría, ¿sí? ¿Qué necesitamos entonces hacer nosotros como creyentes? Primero, número uno, apropiarnos de esa victoria. Jesús ya ganó la victoria en todas las áreas, ¿sí? Hay que apropiar. Segundo, usar el equipo o sea, el Señor no nos manda solitos a la guerra, ¿verdad? No, como dicen, no nos manda sin fusil a la guerra. Nos ha dado una armadura que está ahí en Efesios 6, pero es nuestra responsabilidad usarla, ¿sí? El escudo de la fe, el yelmo de la salvación, el cinturón de la verdad, ahí está ustedes lo conocen ahora que vimos Efesios, ¿sí? Usar la armadura de Dios. Y tercero, y sobre todo, confiar en Cristo. No dejar de confiar en Cristo. Tengan la seguridad que para cualquier necesidad que tú tengas, Cristo tiene la respuesta. Cristo tiene la sabiduría para ayudar en cualquier área. Entonces no necesitamos recurrir a tantas barbaridades que hay hoy en día. ¿A quién hay que ir? A Jesucristo nada más, ¿sí? Estamos libres ya de la influencia de Satanás. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos una posición maravillosa en Cristo. El que tiene a Cristo, lo tiene todo, ¿sí? Y tenemos la provisión necesaria para ser vencedores en la vida. Entonces, nada más queda preguntarnos, ¿realmente estamos viviendo por fe a la luz de esta gran verdad? A veces fallamos en esto. Y pensamos a veces obtener la ayuda por otro lado, cuando en Cristo está, Jesus is the answer, ¿o qué no? Es la respuesta a todo, a cualquier problema que tenga. Vamos a orar, mis hermanos. Les dije que iba a estar un poco larguita, pero amén, amado Padre Celestial. A veces nos sentimos avergonzados, Padre, por no confiar en ti, Señor. Te pedimos, Padre, que cada día confiemos más en ti, en lo que has hecho y en lo que es Jesucristo que está en nosotros, Señor. Jesucristo es lo excelso, lo sublime, es preeminente sobre todas las cosas, Señor. Y tú nos lo has dado como regalo y habita en nosotros, Señor. Entonces, que a la luz de esta verdad nosotros podamos vivir a la luz de esta gran verdad, Señor. Que no busquemos en otras cosas, que entendamos que en Cristo estamos completos, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad, Señor. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo, por esto que tú nos has enseñado en esta mañana, Señor. Que sea una realidad de nuestro corazón, Señor. No solamente mero conocimiento, sino que dé fruto en nuestras vidas. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén, mis hermanos. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su
Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Somos los amor, hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Amén. Vamos a orar por la ofrenda, inclinamos nuestro rostro y Señor Padre Santo, te damos las gracias, Señor mío, por la oportunidad que estamos aquí, Señor mío. Te quiero pedir en esta mañana, Señor, por la ofrenda, Señor mío, que vengamos con un corazón alegre, Señor Padre bendito, y que todo sea para tu gloria y tu honra. Amén. Dios muestra su amor para con nosotros, muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, Sientes compasión por tus amigos, entonces háblales de tu Señor. Si sientes compasión por tus amigos, entonces háblales de tu Señor. Háblales de Cristo, cuenta a tus amigos lo que el Salvador hizo por ti. Háblales de Cristo, cuenta a tus amigos lo que el Salvador hizo por ti. Testifica, testifica, testifica de Cristo por doquier. Testifica, testifica, testifica de Cristo por doquier. Si sientes compasión por tus parientes, entonces háblales de tu Señor. Si sientes compasión por tus parientes, entonces háblales de tu Señor. Háblales de Cristo, cuenta a tus parientes lo que el Salvador hizo por ti. Háblales de Cristo, cuenta a tus parientes lo que el Salvador hizo por ti. Testifica, testifica, testifica de Cristo por doquier. Testifica, testifica, testifica de Cristo por doquier. Si sientes compasión por tus vecinos, entonces háblales de tu Señor. Si sientes compasión por tus vecinos, entonces háblales de tu Señor. Háblales de Cristo, cuenta a tus vecinos lo que el Salvador hizo por ti. Háblales de Cristo, cuenta a tus vecinos lo que el Salvador hizo por ti. Testifica, testifica, testifica de Cristo por doquier. Testifica,
Cristo por doquier. Vamos a orar por una oración de despedida. Invitamos a Armandito, por favor. ¿Se puede orar? Gracias. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias nuevamente te damos por permitirnos reunirnos esta mañana. Te pedimos, Señor, que nos lleves con bien, donde quiera que vayamos, en el trabajo, que nos des fortaleza, Señor, para esta semana que viene, Señor, que nos des el privilegio de dar testimonio a las personas con quien convivamos, Señor. También te pedimos que nos proveas de lo necesario durante la semana, Señor. Y en este día, primordialmente, pues el poder disfrutar con la familia, Señor, y disfrutar también el trabajo, hacerlo con gusto, hacerlo como tú nos has enseñado, Señor, con buenos modales. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén.